El salón estaba lleno de destellos dorados y música suave de cuerdas que flotaba en el aire, un contraste elegante con el bullicio contenido de los invitados. El eco de las risas, los chocar de las copas de cristal y el perfume caro que impregnaba cada rincón hablaban de una noche cuidadosamente planeada. La gala anual de Alejandro Muñoz se había convertido en el evento social más codiciado de la ciudad. Todos los empresarios, políticos, periodistas y celebridades querían estar allí. Era la vitrina perfecta de poder y éxito. Entre las figuras conocidas que entraban en procesión apareció alguien que rompió la armonía. No porque hiciera un escándalo ni porque buscara atención, sino porque su presencia misma, silenciosa y firme, alteró la atmósfera como un rayo inesperado. Era Elena Vargas. Algunos no la reconocieron de inmediato. Habían pasado 2 décadas desde la última vez que se la había visto en un evento social. Pero bastaron unos segundos para que los murmullos empezaran a recorrer las mesas como un viento frío. «Es ella», susurró una mujer con vestido verde esmeralda a su acompañante. «No puede ser, se veía tan distinta antes. Es ella, estoy segura, Elena, la primera esposa de Muñoz». Elena caminaba despacio, con paso firme, vestida con un traje azul medianoche que caía con elegancia sobre su figura. No llevaba joyas extravagantes, solo un par de pendientes de perlas que parecían iluminar la serenidad de su rostro. No era la mujer joven y vulnerable que todos recordaban, la que solía pararse detrás de Alejandro como una sombra temerosa. Ahora transmitía algo diferente: dignidad, seguridad, calma. El eco de su pasado, sin embargo, no tardó en perseguirla. En aquel salón muchos aún recordaban la historia. La esposa que había sido señalada cruelmente como estéril. La mujer que, tras años de silencios y humillaciones, fue abandonada por Alejandro en un movimiento tan calculado como despiadado. Él había querido hijos, un heredero, y cuando los médicos dijeron que ella no podía dárselos, decidió que no podía quedarse con una mujer incompleta. Poco después se casó con Valeria, una joven brillante de sociedad. El recuerdo dolía, aunque Elena ya no lo mostraba. Durante años había llorado en la soledad de una casa vacía, soportando miradas de lástima y comentarios envenenados. Luego se fue. Nadie supo con exactitud a dónde. Algunos decían que a Europa, otros que a Asia, otros que se había recluido en un monasterio. Lo cierto era que desapareció de todos los círculos sociales. Y sin embargo, ahí estaba ahora. 2 décadas después, reapareciendo como si el tiempo le hubiera dado un brillo secreto. En el escenario, Alejandro Muñoz hablaba sobre la historia de su empresa y el legado que quería dejar. Era un hombre que había aprendido a usar su voz como un arma, grave y poderosa. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Elena en el público, algo se quebró en su postura. Se detuvo por un instante. Titubeó, y aunque enseguida retomó el discurso, quienes lo conocían bien notaron la tensión en su mandíbula y la rigidez de sus hombros. Valeria, su esposa actual, estaba sentada en primera fila. Había envejecido con elegancia, sí, pero en su mirada había un cansancio difícil de ocultar. Notó de inmediato la dirección de la mirada de Alejandro. Siguió esa línea invisible y vio a Elena. La sorpresa fue tan grande que sus dedos apretaron con fuerza el brazo de su asiento. No podía creerlo. Aquella mujer a la que ambos habían desterrado de sus vidas estaba ahí, radiante, en medio de todos. Elena tomó asiento en una mesa cercana a los directivos de una fundación. Saludó con cortesía a quienes se le acercaron. Algunos, con curiosidad disfrazada de cordialidad, le preguntaron qué había sido de su vida. Ella respondía con calma: he estado viajando, buscando nuevas formas de vivir, encontrándome a mí misma. Su tono era tan tranquilo que nadie se atrevía a seguir hurgando. La gente se retiraba, intrigada, y a la vez impresionada. Los murmullos crecían. Mírala, parece otra persona. ¿Qué estará tramando? Nadie vuelve después de 20 años sin un propósito. Quizá viene a reclamar lo que perdió. En realidad, Elena no venía a reclamar nada. Pero tampoco venía a esconderse. Estaba allí porque había llegado el momento de cerrar un círculo, de enfrentar el pasado en su propio terreno, con su propia voz. Mientras tanto, Alejandro trataba de concentrarse en los discursos y en los brindis, pero la imagen de Elena lo perseguía como un fantasma que regresaba a ajustar cuentas. La recordaba llorando en la sala de su antigua casa, suplicándole que no la dejara.
Recordaba haber sentido fastidio más que compasión. Recordaba el alivio cuando finalmente la dejó atrás, convencido de que había tomado la decisión correcta. Pero ahora, al verla de nuevo, algo en su interior se removía. La mujer que tenía frente a él ya no era la misma que había abandonado. Se veía más fuerte, más segura, más dueña de sí misma que nunca. Y en su interior, Alejandro sintió por primera vez que quizá, solo quizá, había cometido un error irreversible. Valeria lo notó, lo conocía demasiado bien, apretó los labios y se inclinó hacia él. «Deja de mirarla», le susurró entre dientes con una sonrisa falsa en los labios para disimular ante los demás. «No le dé importancia, no puedo evitarlo», contestó Alejandro, apenas moviendo los labios. La tensión se espesaba en el ambiente. Y fue entonces cuando, durante el brindis oficial, Alejandro bajó del escenario y se dirigió hacia la mesa donde estaba Elena. Las miradas lo siguieron, expectantes, ansiosas. El salón entero se volvió un escenario de teatro en el que todos esperaban la confrontación. Elena levantó la vista y lo vio acercarse. Su corazón dio un salto, inevitable, pero su rostro no mostró ninguna alteración. Sabía que ese momento llegaría. Alejandro se detuvo frente a ella. La observó unos segundos buscando alguna señal de debilidad, de nostalgia, de rencor. Pero lo único que encontró fue calma. «Elena», su voz sonó más baja de lo habitual, más humana. «No imaginé que volveríamos a vernos aquí». Ella lo miró fijamente. Sus ojos no mostraban ni odio ni ternura, sino la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. «La vida siempre da vueltas, Alejandro. Y algunas de ellas son inesperadas». Él abrió la boca para responder, pero en ese momento Elena se levantó, despacio, y con un gesto elegante pidió el micrófono. El maestro de ceremonias, confundido pero respetuoso, se lo entregó. Los murmullos recorrieron el salón una vez más. Todos sabían que lo que iba a decir no sería algo común. Nadie le quita el micrófono al anfitrión en su propia gala sin una razón de peso. Elena subió al escenario. Su vestido azul brillaba bajo las luces doradas. El silencio cayó como un telón. Las copas dejaron de tintinear, los abanicos dejaron de agitarse. Solo se escuchaba el latido expectante del público. Ella respiró hondo y entonces, con voz firme y clara, dijo: «Hace 20 años me apartaron de este mismo círculo por una etiqueta dolorosa, esposa estéril». Un murmullo se elevó de inmediato, recordando viejos rumores. Ella levantó la mano con elegancia y el salón volvió a callar. Muchos creyeron que ese sería mi final. Que estaba destinada a desaparecer, a vivir en las sombras de un error médico y de un abandono. Pero la vida no se mide solo por lo que se nos niega, sino por lo que somos capaces de construir. Todos escuchaban, hipnotizados. En la primera fila, Alejandro y Valeria parecían petrificados. «Hoy estoy aquí porque quiero demostrarles algo», continuó Elena, y sus ojos brillaban con una determinación nueva. «Lo que soy ahora, y lo que represento, es la respuesta a todos los que alguna vez me señalaron». El silencio era tan profundo que cualquiera habría podido escuchar el sonido de un alfiler al caer. Nadie lo sabía aún, pero aquella noche, con cada palabra, Elena estaba preparando el terreno para un giro que nadie esperaba. Un giro que no solo cambiaría la percepción de todos en esa sala, sino que también marcaría para siempre la vida de Alejandro. El pasado estaba a punto de transformarse en un presente imposible de ignorar. Elena sostuvo el micrófono con firmeza, pero sin arrogancia. Su figura en el escenario parecía intocable, bañada por las luces doradas del salón. Durante unos segundos no habló, dejó que el silencio se convirtiera en su aliado, que las miradas de todos los presentes se posaran sobre ella y que incluso el aire pareciera esperar. «Hace 20 años», empezó con voz clara y serena, «fui señalada, apartada y condenada por una palabra que aún hoy lastima: estéril». Un murmullo recorrió el lugar como una ola que se estrella contra la orilla. Algunos se removieron incómodos en sus asientos. Otros no podían apartar la mirada de ella. «Me llamaron inútil, incapaz, y me apartaron como si no tuviera valor», continuó. «El hombre que estuvo a mi lado entonces me dio la espalda, y junto con él, gran parte de esta sociedad me dio la espalda también». Alejandro tragó saliva en silencio. No había esperado que Elena trajera ese recuerdo al centro del escenario. Su rostro se tensó, y Valeria se inclinó hacia él, murmurando con veneno en los labios: «¿Vas a permitir esto?».
Está usando tu evento para humillarte. Alejandro no respondió. Había algo en la voz de Elena que lo mantenía inmóvil, como si cada palabra lo atravesara. Podría haberme dejado vencer, prosiguió Elena. Podría haber aceptado ese destino de invisibilidad que me imponían. Pero no lo hice. Me fui, crucé frontera, recorrí caminos, lloré mucho, sí, pero también aprendí. Y descubrí que la maternidad no depende de la sangre, sino del amor. Hizo una pausa. Todos contenían la respiración. Hoy quiero que conozcan a quienes me devolvieron la vida. Con una señal, las puertas del salón se abrieron. El murmullo creció, incrédulo. Por la entrada comenzaron a caminar jóvenes de diferentes edades, desde adolescentes hasta adultos en sus 20s y 30s. Había hombres y mujeres, algunos con trajes impecables, otros con ropa sencilla, pero todos con miradas seguras. Elena extendió un brazo hacia ellos. Ellos son mis hijos. No nacieron de mí, pero nacieron para mí. Un silencio atónito se extendió, seguido de un murmullo creciente de sorpresa. Los adopté en distintos momentos de mi vida, dijo con orgullo. Algunos venían de orfanatos olvidados, otros de calles donde nadie los veía. Y hoy están aquí, convertidos en médicos, ingenieros, artistas, líderes comunitarios. Son mi mayor legado. Uno de ellos, un joven alto de unos 25 años, tomó el micrófono. Su voz temblaba al principio, pero luego se volvió firme. Yo vivía en la calle. Nadie creía en mí. Cuando Elena me encontró, me dio un hogar y me enseñó a confiar. Hoy soy médico y todo lo que he logrado es gracias a ella. Para nosotros no es solo madre. Es nuestra fuerza. Los aplausos estallaron. Primero tímidos, luego imparables. La sala, que minutos antes había estado congelada, se levantó en ovación. Había lágrimas en los ojos de muchas personas. Algunos empresarios se miraban entre sí, avergonzados de los juicios pasados. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, las paredes de su orgullo se resquebrajaban. Recordaba las noches en las que había exigido un hijo, un heredero. Recordaba cómo había llamado a Elena, inútil, en un arranque de rabia. Y ahora, frente a él, estaba esa misma mujer convertida en madre de muchos, reconocida y amada por todos. Valeria lo observaba con los labios apretados. Sabía lo que él pensaba. Sabía que, en el fondo, la imagen de Elena lo había alcanzado y lo estaba derrotando sin necesidad de gritos ni venganzas. Elena tomó de nuevo el micrófono. El destino me negó la maternidad biológica, sí, pero me regaló algo más grande, la oportunidad de ser madre de muchos. Y hoy quiero dedicar mi vida, mis recursos y mi experiencia a esta causa para que ningún niño vuelva a ser olvidado. Los directivos de la fundación, visiblemente emocionados, se levantaron. Uno de ellos anunció públicamente: es un honor para nosotros nombrar a Elena Vargas como embajadora internacional de la niñez. El salón explotó en aplausos otra vez. Los flashes de las cámaras no dejaban de iluminarla. La mujer que había sido humillada 2 décadas atrás estaba ahora en el centro del escenario, admirada, celebrada, respetada. Alejandro no pudo más. Se abrió paso entre las mesas y subió al escenario, mientras la multitud murmuraba expectante. Se acercó a Elena y, por primera vez en mucho tiempo, habló sin el tono altivo que lo caracterizaba. Elena, me equivoqué. Ella lo miró en silencio. Sus hijos adoptivos formaban un círculo protector alrededor de ella. La escena era clara, él estaba solo, ella ya no. Quizá podemos hablar, balbuceó él con un atisbo de súplica. Elena sostuvo su mirada. No había rencor en sus ojos, pero sí una claridad implacable. No, Alejandro, no fue un error. Tú elegiste, yo también, y nuestras elecciones nos trajeron hasta aquí. Alejandro sintió el peso de esas palabras como un golpe. No había excusa, no había marcha atrás. Valeria, desde su asiento, miraba la escena con una mezcla de furia y humillación. En su interior, sabía que ninguna de sus joyas, vestidos o contactos podría igualar lo que Elena había construido. Elena dio un paso hacia atrás, alejándose de Alejandro. Hoy no estoy aquí por ti, dijo con voz suave pero firme. Estoy aquí por ellos, por todos los que aún necesitan una voz. Y con eso, se volvió hacia sus hijos y hacia la multitud que la aplaudía de pie. Alejandro quedó allí, atrapado en un vacío que ya no podía llenar.
El hombre que había dejado a su esposa por no darle un heredero terminó solo, sin un hijo que llevara su apellido, mientras la mujer a la que había rechazado brillaba como madre de muchos. Cuando la gala terminó, Elena salió del salón rodeada de sus hijos. Caminaban a su lado como un ejército silencioso, orgulloso, protector. Afuera, la brisa nocturna le acarició el rostro. Por primera vez en años, respiró hondo, sintiéndose completamente en paz. Alguien la tomó del brazo, un periodista que la había seguido con paso tímido. «Señora Vargas, ¿puedo hacerle una última pregunta?» Ella sonrió. «Claro. ¿Qué se siente haber regresado después de 20 años y encontrar esto?» Elena levantó la vista hacia el cielo estrellado. «Se siente como si el dolor hubiera valido la pena. Todo lo que me quitaron me llevó a lo que realmente debía ser». Y con esas palabras se alejó con paso firme, rodeada de su verdadera familia. En el interior del salón, Alejandro se quedó sentado con la copa intacta en su mano. El eco de los aplausos aún resonaba en su mente. La imagen de Elena, erguida y luminosa, lo perseguiría para siempre. Lo que él había considerado debilidad se había transformado en la mayor fortaleza. Lo que él había despreciado, el mundo entero ahora celebraba. Y lo que él había perdido, ya jamás podría recuperarlo. El verdadero giro de esa noche no fue solo el regreso de Elena, sino la revelación de que ella nunca había estado perdida. Había encontrado un camino más grande, más luminoso, que lo reducía a la sombra de lo que alguna vez fue. Mientras se apagaban las luces del evento, quedaba claro que la llamada esposa estéril había vuelto, pero no para reclamar nada, sino para mostrar que era, en realidad, la mujer más poderosa de todas.